tal, amigas? ¿Cómo están? Me da mucho gusto estar nuevamente, aunque sea así, conectadas en esta transmisión con ustedes. Y antes de comenzar con el estudio que hoy vamos a tener, quisiera platicarles de un nuevo proyecto que estamos haciendo. Más bien, gracias a Dios, me permitió escribir otro libro que justo habla de toda esta situación que estamos viviendo, de esta pandemia, de esta cuarentena, en donde muchos tienen miedo, otros incertidumbre, otros se desaniman, otros ya están en depresión. En fin, es un libro que trata de animarte, de levantarte, de hacerte ver que Dios tiene el control, que el Señor está contigo. De hecho, en este libro vienen incluidas todas estas lecciones que hemos estado viendo en estos jueves que hemos tenido nuestro estudio bíblico, pero este libro no va a salir físicamente, más bien este libro ya salió, está en PDF y lo vamos a estar distribuyendo si tú estás interesado en él. De hecho, el propósito también de este libro no solo es para motivar a los cristianos a seguir adelante, sino también para los no cristianos, para que puedan tener una esperanza de vida, una esperanza de salvación a través de Jesucristo. Y bueno, otra carga que yo tenía mucho era de poder ayudar sobre todo a mujeres que no tienen la facilidad de conseguir ingresos por todo esto que está pasando. Y bueno, ya hay varias vendedoras que ellas se van a encargar de distribuirlo, más bien de venderlo a través de sus redes sociales, y ellas se van a llevar una comisión con la venta de cada libro. Si tú estás interesado en este libro, el título se llama ¿Cómo enfrentar la adversidad? Viene una barca en medio de una tormenta para que lo ubiques, y si tú quieres conseguirlo, lo puedes hacer metiéndote a mi página de Face. Aquí me presentan como Ángela Maldonado porque soy la esposa del pastor Martín Maldonado de Vida Nueva para el Mundo, pero mucha gente luego me confunde y por eso la página está con mi nombre de soltera, de Ángela Kellenberger. Se escribe Kellenberger con K de kilo, y bueno, soy de mis papás son suizos, soy de descendencia suiza, para que me ubiquen. Entonces, si tú quieres conseguir este libro, lo puedes hacer metiéndote a esta página. Y bueno, hoy tenemos un tema que la verdad es que me gusta mucho, pero es un tema en donde sí necesito que se pongan cascos. Yo cuando lo estuve escribiendo, la verdad también me lo tuve que poner, porque muchas de las cosas que vamos a ver hoy es algo tan fácil de hacer, pero vamos a ver pues las consecuencias que puede haber detrás de todo lo que luego solemos hacer. El tema es cómo demostrarte, Jesús, que te amo. La clase pasada estuvimos viendo el verdadero amor y de cómo realmente Jesús nos ama, cómo ha estado ahí en todo momento con nosotros, cómo desde la cruz todo lo que hizo y nos demuestra cuánto nos ama dando su propia vida por nosotros. Y bueno, al final como que me quebré, a la hora de la oración me quebré, porque la verdad es que Dios a mí me ha perdonado mucho, y dice la Biblia que al que mucho se le perdona, mucho ama. Dios a mí me ha perdonado mucho, les decía yo la clase pasada, y cuando tú ves que te perdona y te sigue dando la oportunidad de poder seguirle sirviendo, de poder seguir haciendo lo que más te gusta. En mi caso es escribir, es compartir la palabra, es enseñar. Y cuando ves que a pesar de tus errores, Él te sigue usando, entiendes ese gran amor que Él te tiene y caes de rodillas y le dices: Señor, ¿y ahora cómo te puedo demostrar yo que te amo? Aparte de darle las gracias, ¿cómo ahora yo te puedo demostrar que te amo? Y algo que tenemos que tener muy claro, y de aquí partimos, dice Primera de Juan 4:19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Esto es una verdad
absoluta. O sea, tú no puedes amar a Dios si primero no conoces realmente el amor de Dios hacia tu vida, porque Él te va enamorando. Y Jesús les dijo lo siguiente a sus discípulos. Acompáñenme por favor a Juan capítulo 14, versículo 15. Jesús les dijo esto a sus discípulos: si me amáis, guardad mis mandamientos. En el verso 23 de ahí mismo, de este capítulo 14, dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces vemos que lo básico, si queremos demostrarle a Jesús que lo amamos, es que tenemos que guardar sus mandamientos. Ahora, en Primera de Juan, un discípulo, el que se dice el discípulo amado de Jesús, vemos que él en Primera de Juan dice lo siguiente. Vayan conmigo a Primera de Juan, capítulo 4, versos 19 al 21. Dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Aquí vemos que Juan efectivamente se aprendió lo que Jesús había dicho: si ustedes me aman, ámense entre ustedes. Y Juan recalca este mandamiento: si nosotros decimos que amamos a Dios, tenemos que amar a nuestros hermanos. En una ocasión también vemos que un intérprete de la ley, para tentar a Jesús, le pregunta a Jesús cuál es el mandamiento, el más grande mandamiento según la ley. Y Jesús les contesta lo siguiente. Vayan conmigo a Mateo, capítulo 22, versos 36 en adelante. Capítulo 22, versos 36 en adelante. Dice: Este intérprete de la ley, para tentarlo, le dice: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Esto es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Podemos decir entonces que si nosotros decimos que amamos a Dios, tenemos que guardar estos dos mandamientos. Pero lo primero que tenemos que hacer es dejarnos llenar por el amor de Dios para luego poder dar ese amor. Por nosotros mismos, nosotros no podemos dar ese amor ágape que viene de Dios, porque hay diferentes tipos de amor, pero estamos hablando del amor ágape, del amor que da sin esperar nada a cambio. Ahora podemos preguntarnos, ¿por qué para Dios es tan importante el amor? Primero que nada tenemos que entender que la esencia de Dios es amor. Dice, Dios es amor. Pero quiero que vayamos a 1 Corintios capítulo 13, porque ahí vamos a entender algo muy importante. Dice el versículo 2 y 3 de 1 Corintios 13. Dice: si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, dice aquí la Biblia, nada soy. O sea, lo que te define como hijo, hija de Dios, tiene que ser el amor. Si no, no eres nada. Y luego dice: y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor,
de nada me sirve. O sea, puedes hacer buenas obras, ayudar a muchos, pero si no lo haces con amor, de nada te sirve. Entonces, podemos preguntarnos, ok, ya entendí, yo necesito este amor, es importante para Dios que yo tenga este amor, porque si no, no soy nada, porque si no, todo lo bueno que haga, si no lo hago con amor, de nada me sirve. ¿Cómo le hago para yo poder tener este amor? Y la respuesta está en Juan 15:5. Ya sé que lo hemos visto mucho, chicas, muchas veces, pero es importante que lo recordemos. Vayan conmigo, por favor, a Juan, capítulo 15, verso 5. Dice Jesús: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. La vid es la planta de la uva, el fruto podemos hablar que es el fruto del Espíritu Santo, en donde el primero y más importante, la primera parte de este fruto y la más importante es el amor. Y el pámpano es una ramita pequeña que une al fruto de la vid, en este caso la uva, a la planta de la uva que es Jesús. Si esa ramita no está conectada a la planta, no puede dar fruto, y así nosotros también. Si nosotros realmente queremos demostrarle a Jesús que lo amamos, primero tenemos que llenarnos de su amor. Bueno, antes de eso, primero tenemos que conocerlo a Él. Primero tenemos que hacer a Cristo el Señor de nuestras vidas, y entonces vamos a poder conocer su amor, y una vez que conozcamos su amor, entonces es importante estar conectados con Él para llenarnos de su amor, y con ese amor que tenemos ya de parte de Dios podemos darlo hacia los demás. O sea, primero nos tenemos que llenar para después poder dar a los demás de este amor. ¿Por qué es tan importante para Jesús que amemos a nuestros hermanos? A sus discípulos les dijo: si dices que me amas, tienes que amar a tu hermano. Y quiero que vamos a ver dos ejemplos muy importantes para que nos demos cuenta por qué a Jesús le importa tanto que amemos a nuestros hermanos, y por qué si los amamos a Él, si los amamos a ellos, lo amamos a Él. Dice Hechos 9, vayan a Hechos 9, mientras lo vamos buscando, les platico. Saulo, que es el mismo que Pablo, era un perseguidor de cristianos. Él firmemente creía que los cristianos eran una secta que trataban de apartar al pueblo de Dios, de los caminos de Dios, y es por eso que él empezaba a perseguir a los cristianos. Él tenía un celo, pero no conforme a ciencia, era un celo, pero no tenía el discernimiento de quién era Jesús. Y en el capítulo 9 vemos que iba rumbo a Damasco para poder recibir más cartas y poder encarcelar a más cristianos. De hecho, Esteban fue el primer mártir, y pusieron sus ropas a los pies de Saulo cuando era joven. Pero vamos a leer cómo mientras iba a Damasco para que le dieran esas cartas, se topa con Jesús. Y vean lo que pasa en el versículo 4, es Hechos 9, versículo 4. Dice: y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Aquí vemos que lo que nosotros le hacemos a hijos de Dios, a personas que han creído en el Señor Jesucristo, a cristianos, se lo estamos haciendo a Él. De tal manera que si tú persigues
a un hijo de Dios, lo estás persiguiendo a Él. Y podemos preguntarnos, ¿pero por qué? Muy sencillo, porque somos un cuerpo en donde Jesús es la cabeza de ese cuerpo. Si, por ejemplo, te lastiman un pie, todo tu cuerpo se duele a la hora que te lastiman el pie. Entonces, por eso Él dice que o nos da a entender que lo que le haces a alguien, a un hijo de Dios, a alguien que Él dio su vida por Él, que derramó su sangre por Él, que perdonó sus pecados por medio de su sangre, si tú le haces algo al pueblo de Dios, a los que creen en Jesucristo, directamente se lo estás haciendo a Jesús también. Ahora, esto es en caso de cosas malas, pero vamos a ver otro ejemplo en Mateo 25, en donde vemos que todos vamos a comparecer delante de Dios y vemos cómo Dios o el Señor va a separar a las ovejas de las cabras. Las ovejas son las que Él considera como su pueblo, son las que considera como personas justas porque fueron justificadas por el Señor. Vamos a leer Mateo 25 del versículo 31 en adelante. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá, presten atención, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. ¿Quiénes son las ovejas? Los justos, los que han recibido a Cristo como su Señor y su Salvador. Versículo 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, esto es a las ovejas, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos, o sea, las ovejas, le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y vean lo que Jesús les contesta. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Y esto nos habla de algo tremendo. Lo que le hagamos a los hijos de Dios, se lo estamos haciendo directamente a Dios. Esto es a Jesús. Si tú hablas mal de un hermano, estás hablando mal de Jesús. Si tú haces algo bueno para con un hermano, se lo estás haciendo directamente a Jesús. Y entonces nos podemos decir, ok, esto está tremendo. Si yo quiero demostrarle a Jesús que lo amo, tengo que empezar a amar a mis hermanos como debe de ser. Y no es en vano que el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, del 4 al 8, nos da las características de cómo debe de ser ese amor. Hoy quiero
que analicemos esas características, pero no en base a la versión Reina Valera 60, que es la que normalmente usamos, sino que quiero leerles cómo viene la traducción según la Biblia Nueva Traducción Viviente, porque, no sé, me gustó mucho esa versión, y sobre esta versión es que vamos a hablar detalladamente de estas 13 características que aparecen en este texto. Se los voy a leer. Dice, el amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanza y se mantiene firme en toda circunstancia. La profecía, el hablar en idiomas desconocidos y el conocimiento especial se volverán inútiles, pero el amor durará para siempre. Y vamos a empezar a platicar, a desmenuzar estas 13 características según esta versión. La primera característica dice que el amor es paciente. A veces nos cuesta trabajo aceptar a ciertas personas, más en estos tiempos tan difíciles que estamos encerrados, donde convives las 24 horas del día con la gente que está en tu casa, con tu familia, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, tal vez con tus padres, bueno, como hijos con tus padres, y dices, ya no aguanto esta persona, ya no puedo. Y nos desesperamos, pero necesitamos entender lo que el apóstol Pablo en Filipenses 1:6 nos dice. Vean lo que nos dice. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Todos estamos en un proceso, nadie es el producto terminado. Entonces lo que tenemos que entender es que así como Dios está haciendo la obra en nuestras vidas, también le está haciendo en la vida de los demás. ¿Qué tenemos que hacer? En vez de pedir, Señor, cambia a esa persona, empieza por cambiar tú. Empieza por orar en vez de criticar, en vez de juzgar, en vez de desesperarte. Empieza a orar por esa persona y déjale a Dios a esa persona para que Dios pueda actuar de manera libre en la vida de ella, sabiendo que todos estamos en un proceso. Amén. La segunda característica es que el amor es bondadoso. Y aquí significa que tenemos que mostrarnos útiles para con los demás. En casa ahorita es bien importante que tú te muestres útil para con los demás. En donde quiera que estés, donde Dios ahorita te tiene, muéstrate útil para con los demás. ¿Cómo puedo hacer esto? Sirviéndoles. Estuvimos viendo la clase pasada cómo Jesús vino a servir y se humilló haciéndose esclavo y haciendo la labor más sucia que hacía un esclavo, que era la de lavar los pies. Yo te pregunto, ¿qué tanto estás dispuesto a hacer el trabajo sucio para tus hermanos, para los que están en tu casa? Ahorita es tiempo de que tú te muestres útil, que seas servicial, que ayudes lo más que puedas en tu casa. No te quedes ahí sentado sin hacer nada. Al contrario, tú ayuda ahí en casa, ayuda en donde tú estés, muéstrate útil y sé un ejemplo de servicio como lo fue Jesús en nuestras vidas. Vemos también la tercera característica, dice que el amor no es celoso. Y saben, yo con tristeza veo
cómo hay personas que envidian o tienen celos de lo que otros tienen o de lo que otros hacen. O simplemente ven los likes o las visitas que tienen en sus canales o en lo que están haciendo y se agüitan y envidian la cantidad de views o de visitas que tienen los demás. No estamos ahorita para eso, no estamos ahorita para voltear a ver el carril de al lado. Estamos juntos en esto, necesitamos estar unidos. Entonces, fuera celos, fuera envidia, fuera competencia, porque esto, lejos de unirnos, nos puede separar y abrimos puertas para que el enemigo entre y traiga destrucción. Quiero poner como ejemplo, y yo creo que muchas ya se lo saben, los celos que tuvo Saúl por David. Vayan por favor a Primera de Samuel, capítulo 18. David acababa de matar al gigante Goliat y entonces las mujeres empezaron a cantar un cántico y vean lo que decían en este cántico. Primera de Samuel 18, versículo 6 en adelante, dice: aconteció que cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Y dijo a David: dieron 10,000, a David le dieron 10,000 vistas y a mí solo 1,000. ¿Por qué? Y dice: no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. Saúl ya estaba enchamucado desde antes porque no obedeció a Dios. 2 veces se rebeló en contra de Dios. Y vemos que con estos celos más se enchamucó. Se enchamucó al grado de perseguir a David a muerte. Y esto es algo tremendo. Dice la Biblia que los celos son como carcoma en los huesos. En otra versión dice que es como un cáncer en los huesos. Entonces, si tú tienes celos, envidia o competencia en contra de alguien, créeme que no te va a ir bien, te puedes enfermar físicamente, te pueden doler tus huesos. Entonces, ten cuidado de tener celos, de anhelar lo que otros tienen. En una lección más adelante vamos a ver que tenemos que ser agradecidos con lo que Dios nos ha dado y no enterrar lo que Él nos ha dado. Entonces, es importante que tú descubras lo que Dios te ha dado y sobre eso échale todos los kilos. No envidies lo que otros tienen. Si Dios no te dio tal o cual cosa, oye, por favor, ¿qué haces haciéndolo? Permite que otros lo hagan. Entonces, y tampoco trates de traer división al cuerpo de Cristo por sentir esos celos, por a fuerzas querer hacer lo que tú quieres hacer porque quieres que la gente te voltee a ver a ti. Entonces los celos traen división más que unidad en el cuerpo de Cristo. Vemos también la cuarta característica, que el amor no es fanfarrón ni orgulloso. En pocas palabras, no es presumido, no busca que las personas lo volteen a ver, no busca ser aquí el número 1. En 1 Corintios 15:10, el apóstol Pablo nos describe algo muy importante. Las personas que tienen soberbia, porque una persona que es fanfarrón, presumida, orgullosa, es porque tiene mucha soberbia.
y es porque cree realmente que es lo máximo, que todo lo que hace es lo mejor. Y entonces su yo-yo está a todo lo que da. Y yo esto, y yo aquello, y por mí esto, y por mí aquello. Cuando que todo lo que tenemos, somos y hacemos, no es por nosotros, es por la pura gracia y misericordia de Dios. Y esto es algo que tenemos que aprender y que se nos meta en nuestra cabeza. Dice 1 Corintios 15, acompáñenme, versículo 10, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente. 1 Corintios 15, versículo 10. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. O sea, somos lo que somos por la pura gracia de Dios. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces todo lo que haces, todo lo bueno que haces, no es por ti, no es por tu linda cara, no es porque seas mejor que otros, es porque por gracia Dios te ayudó, Dios te dio esos dones, esos talentos, esas habilidades para que lo pudieras hacer. Entonces, que Dios nos guarde de sentir esos celos y que Dios nos guarde de sentirnos mejor que los demás. En quinto lugar, la quinta característica, dice que el amor no es ofensivo. La Reina Valera 60 lo traduce como no hace nada indebido y se refiere a que el amor sigue las reglas de Dios, no es rebelde. Y quiero poner otra vez como ejemplo a Saúl. Saúl 2 veces desobedeció a Dios. La segunda vez el profeta Samuel le pidió que fuera de parte de Dios a destruir a todo el pueblo de Amalec. Y él fue con el pueblo, fue con el ejército, destruyeron todo, pero dejaron vivo al mero rey Agag y también dejaron vivo a lo mejor del ganado, según esto, para ofrecérselos a Dios, para ofrecérselos en sacrificio a Dios, un sacrificio que no les iba a costar nada a ellos. Pero entonces viene Samuel y lo regaña. Y quiero decírselos o leérselos, pero según la Nueva Traducción Viviente, los versos 22 y 23, porque hay algo que me llamó mucho la atención. Dice, pero Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezcas su voz? Y luego dice, escucha. La obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad, tan mala como rendir culto a ídolos. Así que, por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Aquí vemos que Dios pone en el mismo nivel de pecado la rebelión con la hechicería y con la idolatría. Esto quiere decir, para Dios pecado es pecado, pero las consecuencias de cada pecado es diferente. Y son las mismas consecuencias si tú te rebelas en contra de Dios, si tú no escuchas a Dios atentamente y pones por obra lo que Él te pide que hagas, es lo mismo que si estuvieras consultando a una adivina o si estuvieras idolatrando imágenes o cosas así. Van a ser las mismas consecuencias. Por eso Saúl se enchamucó tanto porque nunca se arrepintió. Entonces, cuando decimos que el amor no es ofensivo, significa que el amor escucha a Dios y trata de agradar a Dios haciendo lo correcto. Y por ejemplo, la Biblia nos enseña
que el esposo tiene que amar a su esposa de manera sacrificial, como Cristo amó a la iglesia. También la Biblia nos enseña a las esposas que nos tenemos que sujetar a nuestros maridos y respetarlos. Y también la Biblia dice que los hijos obedezcan a sus padres, que los honren para que les vaya bien. El amor sigue las instrucciones que Dios nos da en su palabra, no se revela en contra de ellas. Y entonces es bien importante entender esto, porque si nosotros seguimos las reglas que Dios ha establecido en su palabra, nos va a ir bien y estamos demostrando ese amor que Dios quiere que tengamos. Vemos también la sexta característica es que el amor no exige que se hagan las cosas a su manera. Y esto es algo de vital importancia. A veces hay varias maneras para llegar a un resultado. Yo me acuerdo cuando estaba en la prepa, había unas cosas, problemas de matemáticas que me costaban trabajo entender. Y en las noches, cuando llegaba mi papá del trabajo, él se ponía a explicarme esos problemas y entre los dos resolvíamos esos problemas, pero obviamente él me enseñó a su manera. Entonces yo aprendí más de la manera de mi papá resolver esos problemas que como el maestro me lo estaba enseñando, pero yo llegaba al mismo resultado. Y entonces me acuerdo que en un examen, pues yo desarrollé ese tema, ese problema como mi papá me lo había enseñado, y entonces el maestro me la puso mal. Y yo fui con el maestro y le dije, oiga, yo comparo los exámenes de mis compañeros y veo que el resultado es correcto, pero ¿por qué me la pone mal? Y me dice, porque no lo hiciste como yo te enseñé. Le dije, es que mi papá, yo no le entendía a usted y mi papá me lo explicó de otra manera, pero el resultado es el mismo. Dice, sí, pero está mal porque no lo hiciste como yo te lo enseñé a ti. Entonces vemos que eso está mal y a veces nosotros queremos hacer lo mismo. Queremos que las personas hagan las cosas como nosotros queremos hacerlas y eso está mal. Y saben, cuando tú tratas de hacer eso, es porque quieres controlar. Y una persona controladora es una persona que en el fondo es muy insegura. Y para no mostrar esa inseguridad que tiene, trata de controlar a los demás. De ahí lo importante que es que deja ya de controlar. Si sientes inseguridad, agárrate del Señor y busca que el resultado sea, no importa cómo se haga, pero sea para que más personas lleguen a ser bendecidas. Cuando nosotros tratamos de controlar, también hay soberbia en nuestro corazón, porque queremos que de alguna manera lucirnos, porque queremos que nos volteen a ver a nosotros, porque queremos que digan, no, sí, tuvo razón y sí es lo máximo, ¿no? Entonces, siempre y sobre todo en las cosas de Dios, tenemos que permitir que también otros se puedan expresar, tengan ideas y nosotros cederles a ellos también la batuta. No siempre nosotros vamos a tener la razón. Y tal vez digas, no, es que a mí Dios me dijo. ¿Sabes qué? A mí Dios me dijo, aguas con eso. Porque dice la Biblia que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Entonces, más bien, examinémonos a nosotros mismos y veamos realmente qué es lo que más conviene a la obra, qué es lo que más conviene en donde Dios te puso, tal vez en el trabajo, qué es lo que más conviene para tu empresa, para tu casa, para la iglesia, en fin, en donde Dios te haya puesto. No exijas que los demás hagan las cosas como tú estás acostumbrado a hacerlo, si el resultado puede llegar a ser mejor inclusive.
La séptima característica es que el amor no se irrita. En esta cuarentena, tal vez es muy fácil que vuelen los platos, los sartenes, que pasen cosas, que se griten, que se hagan. Y hay cosas que justamente nos pueden hacer enojar. Sin embargo, tenemos que tener cuidado para que esa ira santa no se convierta en santa ira, y de ti depende. Vean lo que dice Efesios 4, versículo 26 y 27. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Hay cosas que justamente te pueden hacer enojar. Sin embargo, de ti depende que ese enojo se apague o se incremente. ¿Cómo se puede apagar? Cuando tú perdonas a esas personas. Y eso lo vamos a ver más adelante. Pero quiero que vean también cómo si tú te acuestas, vamos a decirlo así, enojado, tú tienes una puerta abierta porque no has perdonado. Y entonces ese enojo se puede ir incrementando. Pero no solo eso, sino que le das puerta abierta al enemigo para que entre y te empiece a afligir. Y es cuando puedes caer en amargura. Eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, en el siguiente punto. Pero quiero que vayan también a Santiago, capítulo 1, versículo 19 al 20. Dice así. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Les decía que hay cosas que justamente nos pueden hacer enojar. Sin embargo, a veces es importante, más bien siempre, es importante escuchar a la persona por qué actuó de tal o cual manera. A veces nos hicieron algo y luego queremos pagar mal por mal sin escuchar antes las razones por las cuales actuó de tal o cual manera esa persona. Y cuando tú te enojas y no tienes dominio propio, sino que explotas, esa ira que pudo haber sido santa por cosas justificadas, se transforma o puede llegar a ser una ira destructiva, una ira provocada por demonios que trae grandes consecuencias y sobre todo no obra la justicia de Dios. Entonces tenemos que ser prontas para oír, tardas para hablar y tardas para enojarnos. La octava característica es el amor no lleva un registro de las ofensas recibidas. Esto es que el amor perdona. Y a mí me encanta, yo creo que es uno de mis textos favoritos, Miqueas 7, 18 al 19, porque yo veo hacia dónde dirigió todos mis pecados el Señor y veo cómo no tengo yo por qué sacarlos de donde Él los echó y estar acordándome de ellos. Dice, Miqueas, ¿qué les dije? 7, 18 al 19, dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y a mí me encanta porque yo estuve analizando qué tan profundo es el mar. Y hay un video de James Cameron que él es un video donde él baja en un submarino vertical y él va describiendo lo que va viendo
o lo que va percibiendo, y en ese video van también poniendo ciertas profundidades para que más o menos nos demos una idea. La profundidad máxima a la que el hombre ha llegado ha sido 11,000 metros de profundidad. Y él en ese video va describiendo, por ejemplo, van poniendo que la luz del sol llega hasta los 1,000 metros. Las ballenas, por ejemplo, nadan hasta los 500 metros. La Torre Eiffel, por ejemplo, mide 300 y pico de metros. El Monte Everest mide 8,000 metros de altura. El Popocatépetl es el que mide 5,000 y pico. Pero va poniendo así y les faltaba mucho para llegar al fondo del mar. Y él describe ese lugar como un lugar solitario, como un lugar alienígena, porque los pocos seres vivientes que va viendo son seres ciegos porque ya no hay luz del sol. Y él dice, es un lugar frío porque imagínense, no llega la luz del sol a 11,000 metros de profundidad. Y él describe ese lugar como un lugar solo, aislado, en donde cuando lo describe como un mundo alienígena es porque fácilmente cuando tú tienes culpa, fácilmente el enemigo te bombardea con pensamientos negativos. Y yo fácilmente caía en depresiones por culpa, porque no me podía yo perdonar a mí misma. Y bueno, en otra ocasión ya les cuento más general la historia, pero a lo que voy con todo esto es que cuando Dios ve que en nosotros hay un arrepentimiento genuino y real, Él echa en lo profundo del mar todos esos pecados y no en vano dice en lo profundo del mar. Como vimos, mide 11,000 metros esa profundidad hasta donde el ser humano ha llegado, tal vez haya lugares más profundos, ¿no? Pero ¿por qué menciona lo profundo del mar? Para que tú no saques de ahí otra vez tu pecado. Hay personas que luego usan unas botellas y meten un mensaje dentro de la botella y lo echan al mar y tarde o temprano llega a la orilla esa botella. Sin embargo, aquí dice que lo echa a lo profundo del mar para que no salga a flote y llegue a la orilla. Y esto nos habla de que Dios ya no se acuerda de nuestros pecados y tampoco quiere que tú los vuelvas a sacar. Entonces, el amor no lleva un registro de las cosas que te hicieron. Así como con Dios hay un borrón y cuenta nueva, tiene que haber ese borrón y cuenta nueva en nuestras vidas para con los demás. Entonces es bien importante que perdonemos y no llevemos un registro. No le estemos recordando constantemente a la persona que ya te pidió perdón. No, pero es que tú fuiste infiel conmigo y me hiciste esto y esto. Ya párale, ya. Perdona, borrón y cuenta nueva. Así como Dios olvida y echa en lo profundo del mar nuestros pecados, ya trata de olvidar eso, ya no lo recuerdes, ya entrégaselo al Señor. Amén. ¿Qué pasa cuando nosotros no perdonamos? Vayan a Hebreos capítulo 12, versículo 15. Porque son trágicas las consecuencias cuando no perdonamos. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. 3 cosas vemos aquí importantísimas. La primera es
que cuando tú no perdonas, tú tienes puerta abierta, el enemigo entra y te puede afligir, y una de las maneras en las que te afliges es con amargura. Y cuando hay amargura en nuestro corazón, dice que no alcanzas la gracia de Dios. Esto es, Dios te quiere bendecir, pero no puede porque hay un estorbo. Hay algo que impide que tú recibas las bendiciones de Dios, que es la amargura. En segundo lugar, dice que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Vemos que describe la amargura como una raíz. En una planta generalmente, en árboles puedes llegar a ver las raíces, pero en realidad las raíces no se ven. Y la persona que tiene amargura no se da cuenta que tiene amargura. Es más fácil que los demás noten que tiene esa amargura, pero la persona que lo tiene no se da cuenta. Pero aparte dice, os estorbe. ¿Tú sabías que la mayoría de las enfermedades son producidas por falta de perdón? Y esto es algo tremendo, nos podemos enfermar muy fácil si nosotros no perdonamos. Y más en este tiempo es importantísimo que perdones y que perdones luego, no te tardes en perdonar. Y por último dice que también por ella muchos sean contaminados. Entonces la amargura no solo te afecta a ti, sino afecta a los que te rodean, porque tú por tu boca sacas veneno y ese veneno contamina a otras personas. Entonces, por donde le veamos, el perdón es vital si de veras queremos amar como Dios nos ama y demostrarle a Jesús que lo amamos. En noveno lugar, dice, el amor no se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. Y a veces con tanta ligereza juzgamos y criticamos sin conocer la verdad, y al hacerlo estamos de alguna manera siendo injustos y estamos diciendo mentiras. Es triste ver cómo hay muchas personas que luego ponen comentarios en estas conferencias que hacemos, y lejos de que sean comentarios que nos animen y todo, como que dices, ¿qué caso tiene esos comentarios? Y ni conocen realmente la verdad. ¿Por qué no, en vez de unirse para juntos hacer la obra de Dios, nos tiran? No se dan cuenta que al quien le están tirando es a Jesús, no a nosotros, porque nosotros tenemos que tener bien claro que nuestra lucha no es contra carne y sangre, y están siendo influenciados directamente por Satanás, porque Satanás es el padre de la mentira. Vayan por favor a Juan 8:44 y vean lo que dice la palabra de Dios. Jesús lo que les dijo a unas personas, esto es una palabra fuerte, pero quiero que se te quede bien grabado. Dice Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo, fíjense, cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Cuando tú hablas cosas de ti, o sea, cuando expresas tu opinión y no investigas realmente la verdad del porqué de la situación, entonces tú estás teniendo como aliado a Satanás, porque de tu boca está, o cuando escribes algo, estás hablando de cosas que ni conoces, que ni sabes, que no son ciertas, que son mentira, y Satanás es el padre de la mentira. Entonces es de suma importancia entender que cuando nosotros juzgamos, criticamos sin conocer realmente la verdad, a quien tenemos de aliado es a Satanás. Pero si tú hablas verdad,
tú tienes de aliado a Jesús, porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces yo te pregunto, ¿a quién quieres tener de aliado? Y todo lo que tú hagas, todo lo que juzgues, critiques y todo eso, se lo estás haciendo directamente a Jesús. Por falta de tiempo, no vamos a ver las demás características. Ya nos faltaron pocas, pero bueno, solo quiero terminar con la última, que es que el amor dura para siempre. Y esto significa, si Dios es amor y Dios es eterno, entonces el amor de Dios es eterno. De hecho, dice la Escritura que con amor eterno te he amado. Entonces, si nosotros queremos realmente demostrarle a Jesús que lo amamos, ¿qué tenemos que hacer? Primero, tener a Cristo en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador. Segundo lugar, necesitamos llenarnos de su amor para nosotros poder dar ese amor a los hermanos, porque Él mismo dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. Y los dos grandes mandamientos son amar a Dios con todo el alma, con toda la mente, con todo el corazón, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo, a tu próximo, como a ti mismo. Y también amar a nuestros hermanos. Y todo lo que le hagamos a nuestros hermanos, se lo estamos haciendo directamente a Jesús. Yo no sé si Dios te habló con estas características. La verdad es que mientras yo las estaba desarrollando, Dios a mí me habló, porque hay muchas cosas en las que he fallado y no somos el producto terminado, pero lo que tenemos que hacer es agarrarnos más del Señor, estar más conectados con el Señor para que esta clase de amor, para que estas características del verdadero amor se vean reflejadas en nuestras vidas para con los demás y en estos tiempos tan difíciles para los que están en tu casa. Hoy quiero invitarte primero, si tú quieres recibir a Cristo en tu corazón, si nunca lo has hecho, ahí desde donde tú estás, haz esta pequeña oración junto conmigo y dile, Padre Celestial, gracias te doy porque mandaste a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz. Y en esa cruz, Jesús, gracias porque derramaste tu sangre para perdonar todos mis pecados. Hoy te pido que me perdones. Realmente me arrepiento de todo lo malo que he hecho y te ruego que me perdones, que me limpies con tu sangre preciosa. Y hoy, Jesús, te abro la puerta de mi corazón para que tú entres, porque tú resucitaste al tercer día. No te quedaste clavado en esa cruz. Y hoy te invito para que tú entres a mi corazón, para que tú me dirijas. Hoy te confieso como mi Señor y mi Salvador y te doy las gracias. Y en tu nombre, Jesús, oro. Amén. Si tú ahí en tu casa Dios te habló y hay algo que estás haciendo mal, que hiciste mal, ¿por qué no nos humillamos delante de Dios reconociendo si es cierto, yo he fallado en esta característica que vimos? Dios conoce tu corazón y lo único que tenemos que hacer es arrepentirnos realmente con un corazón de veras contrito y humillado. ¿Y qué va a hacer Jesús con ese pecado? Lo va a echar al fondo del mar y ya no se va a acordar de él. Y tomarnos nuevamente de la mano del Señor, tener esa comunión íntima con Él. Busca un espacio ahí donde tú estés. Tienes que buscar un espacio, tener un tiempo, momentos a solas, y que eso se haga una regla en tu casa, que cada quien tenga un espacio donde buscar a Dios, porque es tan importante eso en estos momentos. Entonces vamos a pedirle perdón, cada quien ahí desde tu lugar. Tú inclina tu cabeza y platica con Dios y dile, Señor, yo te he fallado en esto, en aquello. Yo en lo personal, Señor, perdóname si he visto el carril de al lado, perdóname si he anhelado cosas que no debo, perdóname, Señor, si
Si a veces soy demasiado perfeccionista y quiero que se hagan las cosas a mi manera, perdóname, Señor. Y hoy te ruego que tú me limpies con tu sangre preciosa y que eches en lo profundo del mar todos mis pecados y ayúdame a mantener mi mirada en ti, no a los lados, sino en ti, Señor. Y te doy las gracias por esta oportunidad que tú nos das de poderte servir. Gracias, mi Dios, porque vez tras vez nos perdonas, caemos, nos levantamos y nos vuelves a perdonar y volvemos a fallar, pero tú nos tienes tanta paciencia. Sabemos que no somos el producto terminado, sabemos que tú tienes el control de nuestras vidas y hoy solo nos humillamos y te pedimos que así como tu esencia es amor, que ese amor se proyecte a través de nuestras vidas. Y queremos decirte que te amamos y queremos reflejar ese amor que te tenemos a ti, amando a nuestro prójimo, amando a nuestros hermanos. Te damos gracias y en el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Chicas, las amo, que Dios las bendiga y les recuerdo que las que quieran conseguir el libro, métanse a mi página de Facebook como Ángela Kellenberger. Cuídense, les mando un fuerte abrazo. Hasta luego. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños alrededor del mundo. ¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta forma lo estás haciendo. Con tus donativos o aportaciones, estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra. Estás ayudando a traer luz a la oscuridad, paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguna. Dona desde México. Dona desde Estados Unidos. Para el resto de donaciones de otras partes del mundo, www.vidanuevaparelmundo.org.mx/dona. Estamos cumpliendo la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.